Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Parasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar después de muchos días de interrupción y así seguirá de manera inestable, por lo que veo, ¿no? Debido a las diferentes situaciones, continuemos con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. El texto número 46 del capítulo 7 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: las almas rendidas, que provienen incluso de grupos de personas que llevan una vida no provechosa o una vida pecaminosa, también pueden conocer acerca de la ciencia de Dios y liberarse de las garras de la energía ilusoria. Pueden hacer esto rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. El texto comienza haciendo referencia a un grupo específico de personas, a los que llama o a los que hace alusión, etiquetándolos de aquel grupo de personas que lleva una vida no auspiciosa, que lleva una vida pecaminosa. La traducción que hicieron en español utilizaron esa palabra. En varios momentos de las reflexiones hemos tratado de llevar el término pecaminoso a una comprensión de toda actividad o toda programación de vida que, lejos de hacernos emanciparnos o crecer como seres humanos, o sea, lejos de hacernos adelantar hacia la humanidad verdadera, nos estanca e incluso nos sumerge en un proceso de aparente retroceso, donde lo animal, lo mezquino, donde lo oscuro del egoísmo nos inunda, nos captura, nos atrapa. Y desde allí el ser humano, predominado por ese estado, actúa de manera muy desfavorable para sí mismo, desfavorable para los demás y desfavorable para su propia autorrealización. Entonces, en ese sentido es que vamos a utilizar la palabra pecaminosa, y lo aclaro así, puesto que es una palabra muy cargada culturalmente de estigmas y de cuestiones. Desde ese punto de vista, entonces, ¿a quién se está refiriendo el texto del Srimad Bhagavatam? Se está refiriendo a todos nosotros, porque todos nosotros, no solo antes, sino ahora y también en el futuro, de una forma u otra vamos a tener la tendencia de realizar actividades o tener pensamientos o proceder de maneras tales que vamos a estar guiados por nuestro ego falso, nuestros diversos personajes y los que ellos han creado como sus deseos, sus temores, sus anhelos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese sentido, todos nosotros somos esas criaturas con tendencia pecaminosa, y no solo con tendencia, sino con un actuar pecaminoso. De no ser así, no hiciera falta la cuestión de que se nos entregaran diferentes referencias, consejos, propuestas
de métodos y metodologías a seguir o al menos a tener en cuenta para ir creciendo como ser humano. Si no estuviéramos en ese grupo, no necesitaríamos crecer como seres humanos porque ya estaríamos completados como seres humanos, que es lo mismo que estar completados o situados en la plataforma del puro amor y del puro conocimiento. Pero no estamos allí y de seguro estamos también bien lejos todavía. Por tanto, el texto es para nosotros y tenemos que asimilarlo como tal para nosotros. O sea, está hablando de mí y está hablando seguramente también de usted y está hablando de toda la humanidad. Dice que todos nosotros también podemos conocer acerca de la ciencia de Dios, acerca de la ciencia de la relación con el Señor, acerca de la naturaleza del Señor, acerca de cuál es la similitud y diferencia que hay entre el Señor y nuestra identidad o nuestra entidad primaria, básica, elemental. Acerca de todo, podemos conocer acerca de cómo realizarnos completamente como seres humanos y por tanto capacitarnos para poder realizar de manera consciente y adecuada, gozosa, siempre virtuosa, nuestra relación con las demás esencias de vida y también con la totalidad de la vida en sí misma o la vida absoluta. Y no solo dice conocer sobre la ciencia de Dios, dice y liberarse de las garras de la energía ilusoria. Entonces el conocimiento sobre la ciencia de la reintegración hacia la posición original de la chispa viviente y la opción de salida de la cárcel de la ignorancia o de la no conciencia clara sobre nosotros mismos y sobre todos los demás en su verdadera esencia, de ambas cuestiones se puede salir, o ambas cuestiones se muestran como opciones abiertas para toda la humanidad. No para unos seleccionados, no para otros, sino para toda la humanidad. Existe como oportunidad para toda la humanidad. Pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces acá termina diciendo, rindiéndose a los devotos puros del Señor, a los devotos puros del Absoluto, a los siervos amorosos de Dios, a los enamorados y conocedores verdaderos de las cuestiones del Señor. Dice, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Rendirse implica el salirse de nuestras particularidades. Rendirse es el entregarse por completo, el ponerse en disposición. Esto significa colocar todas nuestras potencialidades en la postura de rendición, en la postura de entrega, en la postura de enamoramiento. Eso es lo que hace el enamorado, eso es lo que hace el amante. Colocarse en función de lo amado, del objeto de amor. Esto significa que en vez de emplear las facultades para las satisfacciones o según las direcciones de nuestros propios personajes construidos para nuestro propio gozo, entonces comenzar a expandir eso, a transformar eso y comenzar a dirigirlas hacia aquello que está más allá de nuestros personajes. Así, gradualmente hasta que son dirigidas por completa a la totalidad absoluta. Esa es la cuestión del entregarse. Por eso
no puede haber posibilidad de real entrega y al mismo tiempo apego a mis personajes específicos o de cierta prioridad basada en mis personajes. Es una cuestión lógica. Esa es la entrega. Básicamente significa un silenciamiento de la acción directiva que mi ego falso ejerce sobre mí. Un silenciamiento del egoísmo y de la egocentración, para entonces comenzar a existir desde la conciencia de similitud, desde la conciencia de interrelación, desde la conciencia de interdependencia, desde la conciencia de cooperación, a fin de cuentas, desde la conciencia del amor. Entonces dice, rindiéndose. ¿A quién? Porque el rendirse, sin lugar a duda, implica salir de mi ego falso. Pero si yo salgo de mi ego falso para caer en la cárcel de otro ego falso o en las áreas que están dominadas por otro ego falso similar al mío, entonces es como si me cambiaran de una celda, de una gran prisión para la otra. No tiene sentido, ¿verdad? Así que no basta con el rendirse. Dice rendirse a los devotos puros del Señor. Rendirse a los enamorados verdaderos, a los enamorados puros, a los que no tienen otro objeto de amor sino el propio Señor. Y todo lo demás es amado por esos enamorados puros, pero porque en cada cosa que conforma a todos los demás, ellos encuentran, ellos ven, ellos sienten, ellos adivinan la presencia de su objeto de amor, la presencia de Dios. Ese es el devoto puro del Señor. Entonces, rendirse a ese, o sea, ponerse en función de ese, dedicar todas las corrientes de nuestras capacidades, facultades, etcétera, 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 a ese amoroso, siervo amoroso de Dios. Dice, y siguiendo sus pasos en el servicio devocional y tomándolos como guía, como referencia, como orientadores expertos, tomándolos como modelo a seguir, es decir, asumiéndolos en nuestro corazón en la calidad de maestro, aunque desde un punto de vista formal o social no lo hagamos por ningún medio. Pero en nuestro corazón asumamos una postura de discípulos humildes y tengamos a esos enamorados del Señor tan raros de encontrar como los maestros. Esa es la fórmula general que el Srimad Bhagavatam da a cada paso. El puro devoto del Señor, aquel que está completamente consciente del Señor, aquel que está completamente también en un constante sentir y en un constante intercambiar en el cual no está buscando ningún provecho en sí, puesto que ya no hay eso que llaman sí, o sea, eso de sí mismo, la personalidad construida ya no está, por tanto, los famosos deseos, sueños, etcétera, de esa personalidad construida también llegó a un punto donde ya no están. Sin embargo, ¿qué hacer con sus potencias de soñar, desear, anhelar? Se han hecho una, por decirlo así, con la potencia de soñar, anhelar, etcétera, etcétera, del propio Señor. Entonces viene a desear el deseo del Señor, viene a soñar el sueño del Señor, esa es la cuestión de rendirse, esa es la cuestión. Viene a estar por completo entregado al Señor. Hay un fragmento en la tradición del cristianismo, hay un fragmento de las cartas, creo, de Pablo, si mal no recuerdo, donde dice, ¿no? Ya yo no vivo por mí, ahora es el Señor Jesucristo
quien vive en mí, y ya yo no pienso para mí, ya yo no actúo para mí, sino que pienso para Él, actúo para Él, etcétera, etcétera. O sea, básicamente es Él quien actúa, quien piensa, quien quiere, quien desea, ¿verdad? En mí. Y ahí en ese caso el apóstol se muestra en una entrega total. No he dejado de ser, pero aún así, ahora es Él quien es en mí. O sea, sigue estando allí Pablo, pero ya Pablo no es el viejo Pablo. Ahora es uno de los tantos modos, de los tantos medios que utiliza el Señor para hacer su obra de amor. Pablo no quiere ya ser el viejo Pablo. Quiere que el amor, la verdad, la sabiduría grande, todo lo utilice como instrumento. Eso es la entrega. El texto entonces nos habla que podemos reinsertarnos de un modo seguro en nuestra postura original como partes integrales, amorosas y conscientes de la gran totalidad absoluta y del gran totalizador absoluto. Y podemos hacerlo de un modo accesible a todos, de un modo no complicado, de un modo no filosófico, no abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Si llega un momento en nuestra vida en que tenemos la suerte de encontrarnos y ser capaces de vivir un proceso de entrega progresiva hacia uno de los siervos amorosos reales del Señor. Y si además de eso lo tomamos como nuestro maestro, o sea, como nuestro objeto de amor, en tanto es representante del Señor, ya que está continuamente en el estado de conciencia de Dios o de conciencia de Krishna. Este es el núcleo. Este es el núcleo de la transformación y este es el núcleo del camino a seguir que propone el presente texto. Y es una cuestión importante para reflexionar, porque entonces también de cierto modo explica la garantía del proceso. El proceso de reinstauración en la suprema personalidad de Dios no es directamente dependiente de ninguna metodología. El proceso de enamoramiento y reinstauración en la posición del enamorado no puede ser garantizado, o su éxito no puede ser garantizado por ninguna metodología. Los métodos ayudan a ir equilibrando, a ir silenciando, a ir aquietando mis viejas personalidades, pero aún así todavía no estoy en la presencia consciente del amoroso. Una vez aquietada y silenciada las viejas cuestiones de las personalidades, queda el llegar a ese estado de conciencia amorosa de Krishna o conciencia amorosa de Dios. ¿Y cómo llegar? Entonces necesito evidentemente de algo que esté situado en ese estado para que me pueda servir como guía o como referencia. Yo puedo seguir diferentes métodos y recomendado por no sé cuántas culturas, puedo transformarme como persona, puedo realizar mi humanidad, puedo volverme autorregulado y todo lo que se quiera, o sea, por decirlo así, un gran santo ante la sociedad. Y aún así, no haber accedido todavía a los amorosos pies del Señor. Accedí a la humanidad, a lo humano, al modelo del humano verdadero, pero todavía no al modelo de como siervo amoroso, como amante amoroso del Señor. Y a ese modelo no se accede por ningún método cultural implementado por la humanidad a lo largo de su historia. Solamente se accede por aquel que está situado ya en ese estado. O sea, el devoto puro
del Señor, repito, tan difícil y tan raro de encontrar. Que la gracia y el amor de Dios nos guíe y nos oriente. Que seamos capaces, disculpen, de aquietarnos en nuestro corazón y seamos capaces de aperturar el propio corazón, diluir sus paredes, transparentizarlas, para que de alguna forma podamos ir sintiendo esa cuestión de llamado continuo, que desde el amor, desde la fuente del amor, desde la propia naturaleza del amor, se nos está haciendo. Y ese llamado se hace más visible, se hace más potente, se hace más fuerte, se hace más fácil de reconocer y responder cuando lo encontramos o somos capaces de visibilizarlo en la figura o en la persona de un siervo de Dios. Hare Krishna, buen día, que tengamos una excelente jornada y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna